Año 722. Una cueva en los montes de Asturias. Don Pelayo, noble visigodo, último defensor de la fe cristiana de Hispania, rodea la entrada con 300 guerreros. Frente a él, 187.000 soldados del Islam. El ejército más poderoso que el mundo occidental ha conocido en siglos. Viene a borrar lo que queda de la España cristiana. Entonces ocurre el milagro. La Virgen María aparece en la roca. Las flechas enemigas se doblan en el aire. Los arqueros musulmanes mueren atravesados por sus propios proyectiles. La montaña tiembla. Una avalancha sepulta a los que huyen. El río Deva se los lleva. 187.000 hombres frente a 300. Y los 300 ganan. La reconquista comienza. Año 722. Un valle en los montes cantábricos. Un jefe local llamado Pelayo, visigodo, Astur, o las dos cosas, los historiadores no se ponen de acuerdo, lleva meses sin pagar los impuestos al gobernador musulmán Munuza. No es un gesto heroico. Es una disputa de poder local. Munuza, según fuentes tardías, ha tomado a la hermana de Pelayo como esposa. Pelayo se ha retirado a las montañas. No por vocación de mártir. Porque en las montañas nadie le puede cobrar nada. Un destacamento militar sube a buscarlo. Unos cientos de hombres, quizás. En un terreno de niebla y barrancos y bosque cerrado que no conocen. En unas montañas que no son las suyas. Los defensores locales conocen cada piedra, cada paso, cada trampa que el terreno ofrece al que lo conoce desde niño. El destacamento calcula. Las montañas del norte de Asturias no valen lo que cuestan. Hay tierras más ricas al sur, ciudades más importantes que administrar. Las fuentes musulmanas de la época registran el episodio con indiferencia. El cronista árabe al-Makari lo recoge décadas después en una sola imagen. No una amenaza. Una molestia menor. Un hombre terco en un lugar irrelevante. El destacamento se retira. Pelayo sobrevive. Ambas versiones hablan del mismo año. Del mismo lugar. Del mismo hombre. Hoy vamos a hablar de las dos. Porque las dos son verdaderas. Solo que de maneras completamente distintas. Para entender 722 hay que entender 711. 11 años antes, un ejército de 7.000 hombres cruzó el estrecho de Gibraltar. Su comandante se llamaba Terik Insillad. Era el mes de abril. El sol sobre el estrecho. Y al otro lado, un reino al borde del colapso. El reino visigodo llevaba décadas comiéndose a sí mismo. No era un reino unificado con lealtades sólidas. Era una aristocracia fracturada por guerras de sucesión, una iglesia poderosa que necesitaba al rey para sobrevivir y un rey que necesitaba a la iglesia para legitimarse, una nobleza que cambiaba de bando según quien ofreciera más. Cuando Terik cruzó, una parte de esa nobleza, los hijos del rey anterior, los que perdieron la última guerra dinástica, prefirió negociar con el invasor antes que apoyar a su rival Rodrigo. En 7 años, el Islam controló casi toda la península ibérica. No por invencibilidad. Por colapso del adversario. Pelayo vivía dentro de ese mundo. Era parte de esa nobleza visigoda que se había fragmentado entre el pacto y la resistencia. Las crónicas no registran con claridad su historia antes de Asturias. Quizás hubo conflictos dinásticos. Quizás la muerte de su padre. Quizás simplemente las circunstancias que empujan a los hombres a los márgenes cuando el centro se derrumba. Lo que sabemos es esto: llegó al norte. A los montes cantábricos. A un territorio que los visigodos nunca habían controlado del todo porque los pueblos que vivían allí, astures, cántabros, llevaban siglos siendo difíciles de someter, primero para Roma y luego para los reyes godos. Montañas que enseñan a sus habitantes el arte de no dejarse gobernar. Pelayo se quedó allí. Y cuando el gobernador Munuza,
que administraba Gijón desde el norte, empezó a exigir tributos que Pelayo no quería pagar y tomó a su hermana Ormesinda como garantía de lealtad o como esposa forzada según las fuentes que elijamos. La chispa se encendió. No era una cruzada. Era política local. Era orgullo. Era el tipo de conflicto que los imperios en expansión encuentran en cada montaña que intentan controlar y que a veces, solo a veces, se convierte en algo más que un problema de recaudación fiscal. Pelayo tenía probablemente entre 30 y 40 años en 722. Tenía miedo. Tenía razones personales para el odio. Tenía el terreno a su favor. Y tenía la cueva. Las crónicas más cercanas al evento datan de 150 años después. Eso ya debería decirnos algo. Lo que los historiadores modernos pueden reconstruir con cierta confianza es esto: Pelayo estableció su posición defensiva en los montes Cantábricos, en una zona geográficamente brutal para cualquier ejército que no la conozca. Valles estrechos donde la visibilidad desaparece a 20 metros. Niebla que convierte el terreno en laberinto. Barrancos donde los flancos de un ejército convencional quedan expuestos a la piedra y a los hombres que la conocen. El destacamento enviado a reducirlo era relativamente pequeño. No los 187.000 de la leyenda, una cifra que excede el total de efectivos militares que el califato podía desplegar en toda la península, sino probablemente unos pocos cientos de soldados. Suficientes para someter a un noble local con una deuda de impuestos. No suficientes para una guerra de montaña contra hombres con generaciones de conocimiento del terreno. El resultado no fue una batalla épica. Fue un cálculo. El destacamento árabe midió el coste de seguir subiendo, comparó ese coste con el valor de lo que había al otro lado, un jefe montañés sin ciudades, sin riquezas, sin tierras de cultivo que valieran, y tomó la única decisión racional: retirarse. Pelayo sobrevivió. Se proclamó rey de Asturias. Fundó una dinastía que gobernaría el norte durante generaciones. Murió alrededor del año 737, 15 años después de Covadonga, de causas que las crónicas no especifican con claridad. Le sucedió su hijo Fabila, que murió poco después cazando un oso. Las crónicas registran este hecho sin aparente ironía. Durante su vida, Pelayo probablemente no supo que había iniciado nada más grande que su propio reino en un rincón húmedo del norte. No tenía forma de saber que 150 años después un rey llamado Alfonso III lo convertiría en el origen de todo. Eso es lo que pasó en 722. El resto vino después. 150 años después de Covadonga, el rey Alfonso III de Asturias necesitaba algo que los reyes siempre han necesitado: una historia que justifique su poder. Era el año 880. El reino asturiano llevaba décadas expandiéndose hacia el sur, recuperando territorio palmo a palmo. Pero una cosa es ganar batallas y otra convencer a tu pueblo, y a ti mismo, de que tienes derecho a pelear esas batallas. De que no eres un rey de montañas con pretensiones, sino el heredero legítimo de algo más antiguo y más sagrado. Alfonso III encargó, o escribió él mismo. Los historiadores siguen debatiendo la autoría, las crónicas que nos dan la primera versión elaborada de Covadonga. La crónica de Alfonso III y la crónica albeldense, redactadas alrededor del año 881, son los textos que transformaron la escaramuza en epopeya. En esos textos, Pelayo ya no es un noble local con una deuda de impuestos. Es el último defensor de la fe cristiana de Hispania. El hombre elegido por Dios para que la llama no se apague. La cueva ya no es una posición táctica en terreno favorable. Es el lugar donde la Virgen María eligió intervenir en la historia de los hombres. Los musulmanes ya no son un destacamento que calcula costes. Son el ejército del mal que Dios decide destruir de manera sobrenatural. Los historiadores han encontrado la estructura de ese milagro en un lugar muy concreto: el libro de los Macabeos, en el Antiguo Testamento. Un pueblo pequeño. Un enemigo vastísimo.
La intervención divina que invierte lo imposible. Las flechas que se doblan y matan a los propios arqueros son un eco directo de los relatos bíblicos de la Guerra Santa judía. Alfonso III no inventó el milagro. Lo tomó prestado de un manual que llevaba 1000 años funcionando. La razón era política, sí. Pero también psicológica. Los reinos del norte de la península llevaban generaciones peleando para sobrevivir. Necesitaban creer que su causa tenía legitimidad que iba más allá de la fuerza. Que no eran invasores recuperando tierra ajena por la fuerza, sino herederos de una misión sagrada que había sido interrumpida y que ellos tenían la obligación de completar. Covadonga les dio esa legitimidad. La historia real no era suficientemente grande. Así que la hicieron más grande. Y durante siglos, nadie tuvo motivos para preguntarse si era verdad. Aquí viene el momento más revelador de toda esta historia. La palabra reconquista no existe en los textos medievales. No aparece en las crónicas del siglo IX. No aparece en los documentos del siglo XII. No aparece en las crónicas de los grandes reyes castellanos que se expandían hacia el sur. Los reyes medievales de Castilla, León y Aragón no pensaban que estaban ejecutando un proyecto de 800 años con un principio definido y un final previsto. Lo que hacían era bastante más complicado y bastante más humano. Pactaban con los reinos musulmanes cuando convenía. Se aliaban con ellos contra otros reyes cristianos cuando la política lo requería. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, el símbolo máximo de la gesta cristiana, el héroe nacional que aparece en el poema más antiguo de la literatura castellana, combatió durante años al servicio de reyes musulmanes. No como traidor. Como noble que vendía su espada al mejor postor, que era la práctica habitual de la época. La realidad medieval era infinitamente más porosa, más compleja, más interesante que el mito de la cruzada ininterrumpida. La palabra reconquista como concepto histórico unificado aparece por primera vez en textos académicos españoles en el siglo XIX. No es una coincidencia. Es el momento exacto en que España estaba construyendo su identidad nacional moderna, digiriendo la pérdida de sus últimas colonias americanas, buscando un relato de grandeza que respondiera a la pregunta que los intelectuales de la época no podían dejar de hacerse: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué tenemos en común todos los que hablamos esta lengua y vivimos en este suelo? Los historiadores románticos respondieron esa pregunta con una narrativa. Tomaron 800 años de historia fragmentada, contradictoria, llena de alianzas cruzadas y convivencias imposibles, de reyes que rezaban en mezquitas convertidas y de guerreros que combatían bajo banderas de distinta fe sin que eso fuera necesariamente una traición, y la convirtieron en una línea recta. De Covadonga a Granada. De Pelayo a Isabel y Fernando. Un proyecto. Una misión. Una nación que llevaba 8 siglos recuperando lo suyo. Era una obra maestra de narrativa histórica. Y era, en buena medida, una ficción útil. No inventada de la nada, los hechos existían, sino organizada, seleccionada y conectada con un propósito que los hechos en sí no tenían. Ese es el poder de los relatos. No mienten sobre los hechos. Mienten sobre las conexiones entre los hechos. Y esa mentira, cuando funciona, es invisible. El uso más reciente y más oscuro de Covadonga llega en el siglo XX. Francisco Franco adoptó el mito como fundamento ideológico de su régimen desde el primer momento. No era una elección casual. Era la elección de alguien que entendía perfectamente cómo funcionan los mitos de origen y qué pueden hacer cuando se los convierte en doctrina oficial. La Guerra Civil Española fue presentada como una nueva reconquista. Los republicanos eran los nuevos moros. Los nacionales eran los herederos directos de Pelayo. La cruzada, esa palabra que el episcopado español utilizó formalmente para describir el levantamiento de 1936, se reiniciaba después de 15 siglos. El círculo se cerraba. El aniversario de Covadonga fue declarado fiesta nacional.
El santuario fue visitado en peregrinación oficial. La imagen de Pelayo fue invocada en discursos, en carteles, en libros de texto que generaciones de niños leyeron sin tener acceso a ninguna otra versión. Las escuelas enseñaron la versión heroica como verdad histórica indiscutible durante 4 décadas. Hay algo importante que entender aquí. Franco no falsificó la historia de Covadonga. La amplificó. Tomó una narrativa que ya existía, que tenía siglos de tradición, que había sido construida capa por capa desde Alfonso III, y la usó como lo que siempre habían sido los mitos de origen, instrumentos de cohesión, de legitimación, de definición de quién pertenece y quién no pertenece. Así es como un hecho histórico menor del año 722, una escaramuza en unos montes del norte, se convirtió en milagro en el siglo IX, en concepto nacional en el XIX, y en arma política en el XX. Cada época encontró en Covadonga lo que necesitaba. No porque el lugar cambiara, sino porque los que lo miraban cambiaban. Y lo que necesitaban siempre era lo mismo, un origen que justificara el presente. Aquí es donde este episodio tiene que hacer algo que los episodios de historia raramente hacen, parar y preguntarse no qué ocurrió, sino por qué nos importa que haya ocurrido. Todas las naciones tienen su cueva. Los peregrinos del Mayflower que llegaron a América en 1620 eran, históricamente, un grupo de disidentes religiosos que buscaban tierra barata donde vivir según sus normas. Muchos de los colonos americanos anteriores a ellos no eran peregrinos ni padres fundadores. Eran aventureros, convictos, fugitivos. La narrativa fundacional que convirtió a ese grupo específico en padres de una nación fue construida generaciones después, cuando alguien necesitaba un origen que se pareciera a lo que querían ser. Rómulo y Remo, fundadores míticos de Roma, son gemelos criados por una loba que se matan entre sí por el poder. No es el origen más edificante. Pero funciona porque captura algo verdadero sobre lo que Roma fue, violenta, brillante, fratricida, incapaz de sobrevivir sin destruir lo que amaba. Pierre Mottau, el arquero suizo que disparó la manzana sobre la cabeza de su hijo para demostrar su puntería ante el tirano, probablemente no existió. Los historiadores suizos lo saben desde el siglo XIX. Los suizos siguen celebrándolo. Porque el mito no trata de la manzana. Trata de la resistencia del individuo ante la arbitrariedad del poder. Y eso es tan verdadero ahora como lo era cuando alguien inventó la historia. Los mitos de origen no son errores históricos que corregir. Son necesidades psicológicas colectivas que tienen forma de historia. Una comunidad necesita saber de dónde viene. Necesita un momento en que nosotros empezamos a ser nosotros. Necesita creer que hay algo en su origen que justifica su existencia, que la hace especial, que la distingue de la arbitrariedad del mundo. La pregunta que hay que hacerse ante un mito no es si es verdad. La pregunta es qué necesidad estaba cubriendo cuando nació. Y qué necesidad siguió cubriendo en cada época que lo renovó. Cuando esa pregunta se responde honestamente, el mito no desaparece. Se vuelve más interesante. Se vuelve un espejo en el que la comunidad puede verse no como es en la leyenda, sino como es en la necesidad que tiene de esa leyenda. Covadonga no nos dice quién fue Pelayo. Nos dice quién necesitaba ser Pelayo en el siglo IX, y en el XIX, y en el XX. Y eso es mucho más revelador. Covadonga hoy es el segundo lugar de peregrinación más visitado de España, después de Santiago de Compostela. Más de 500.000 personas suben cada año a los montes cantábricos para estar en ese lugar. La basílica que ven cuando llegan no es medieval. Es del siglo XIX, construida entre 1877 y 1901, en pleno romanticismo histórico, en plena construcción del concepto de reconquista que acabamos de contar. La arquitectura neorrománica que domina el santuario es ella misma un documento histórico, no de 722, sino de la época que necesitaba que 722 fuera grande. Pero la cueva sí es antigua.
La cascada que cae sobre la piedra sí existía antes de que nadie tuviera nombre para ese lugar. La humedad, el musgo, el sonido del agua en la oscuridad de la roca, eso precede a Pelayo. Precede al cristianismo. Precede al Islam. Los montes cantábricos tienen formas de sacralidad que no necesitan ninguna crónica para funcionar. Muchos de los que suben hoy saben la historia real. Saben que la batalla fue pequeña. Saben que el milagro vino después. Saben que la reconquista como concepto fue inventada en el siglo XIX. Lo saben y suben de todas formas. Porque lo que se siente cuando se está en ese lugar no depende de los datos. Depende del lugar. Del agua. De la piedra. De la sensación, que no es intelectual sino física, de estar en un punto donde algo cambió. Donde algo fue resistido. Donde alguien dijo, por las razones que fueran, que hasta aquí. Pelayo eligió bien su cueva. O la cueva eligió bien a Pelayo. Si has escuchado otros episodios de este podcast, ya conoces el final de esta historia. Granada, 2 de enero de 1492. Boabdil descendiendo al río Genil con las llaves de la Alhambra. El estandarte de Castilla subiendo a la Torre de la Vela al mediodía. 8 siglos terminando en el tiempo que tarda una bandera en llegar a lo alto de una torre. 770 años separan Covadonga de Granada. Si Covadonga fue realmente el comienzo de la Reconquista, lo que los historiadores discuten, entonces esos 770 años son el proyecto político más largo de la historia medieval europea. Una idea que tardó más de 7 siglos en convertirse en realidad. Pero Pelayo no lo sabía. Pelayo no sabía que estaba empezando nada. Solo sabía que no quería pagar los impuestos a un gobernador que había tomado a su hermana. Solo sabía que las montañas que le rodeaban eran suyas de una manera que los libros de contabilidad de Munuza no podían registrar. Solo sabía que tenía unos hombres y un terreno y la disposición a usarlos. Los grandes arcos de la historia no los ve nadie desde dentro. Solo se ven desde fuera, desde lejos, cuando alguien decide que 2 puntos distantes en el tiempo forman parte de la misma línea. Cuando alguien dice, aquí empezó, y allí terminó, y en el medio hay una sola historia. Pero ¿y si no la forman? ¿Y si Covadonga y Granada son simplemente 2 momentos que la historia decidió conectar porque necesitaba un relato? ¿Y si el relato importa tanto como los hechos, o más, porque es el relato, y no los hechos solos, lo que hace que la gente actúe, luche, construya, destruya, y crea que lo que hace tiene sentido? Hay una cueva en los montes cantábricos donde una cascada cae sobre la piedra desde antes de que nadie tuviera nombre para ese lugar. Un hombre llamado Pelayo estuvo allí en el año 722. Probablemente durante unos días. Quizás unas semanas. Probablemente no fue el gran guerrero ni el gran santo que las crónicas necesitaban que fuera. Probablemente tenía miedo y frío y una rabia muy concreta contra un gobernador muy concreto que le había tomado algo que no tenía derecho a tomar. Y sin embargo, ese hombre y esa cueva y ese año se convirtieron en el punto de partida de una historia que durante 770 años organizó la vida, la muerte, la identidad y los sueños de millones de personas. Una historia que Alfonso III necesitaba para legitimar su reino. Que los románticos del siglo XIX necesitaban para construir una nación. Que Franco necesitaba para justificar una guerra. Y que 500.000 personas al año necesitan todavía, por razones que cada una de ellas tendría que articular por sí misma si alguien se las preguntara. Los hechos son lo que ocurrió. Los mitos son lo que decidimos que significa lo que ocurrió. Y a veces los mitos son más poderosos que cualquier hecho porque los hechos solo duran lo que dura la memoria de los que los vivieron, mientras que los mitos duran lo que dura la necesidad que los sostiene. La pregunta que esta historia deja, la pregunta que te llevo contigo cuando termines de escuchar esto, es esta. ¿Qué mitos estamos construyendo ahora mismo sobre los hechos de nuestro tiempo?
¿Qué escaramuzas estamos convirtiendo en batallas fundacionales? ¿Qué hombres ordinarios estamos convirtiendo en héroes que el futuro necesitará para justificar lo que el presente no sabe cómo explicar? ¿Y qué dirán de nosotros, dentro de 150 años, los que escriban las crónicas? Fuentes y referencias. Crónica de Alfonso III, k. 880, versión rotense y versión ad Sebastianum. Edición de Juan Gil Fernández, Gredos, Madrid, 1985. Crónica albeldense, 881-883. En Crónicas Asturianas, ed. Juan Gil Fernández, Gredos, Madrid, 1985. Al-Makari, Ahmadin Muhammad. Naf al-Tib min Gusnal Andalus al-Ratib, siglo XVII, recoge fuentes medievales. Trad, parcial, Pascual de Gallangos, 1840. Sánchez Albornoz, Claudio. Orígenes de la Nación Española, el Reino de Asturias. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1972-1975. García de Cortázar, José Ángel. Historia de España medieval. Alianza Editorial, Madrid, 2008. Barton, Simon. A History of Spain. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009. Catlos, Brian. A Kingdoms of Faith, A New History of Islamic Spain. Basic Books, Nueva York, 2018. Linean, Peter. History and the Historians of Medieval Spain. Clarendon Press, Oxford, 1993. Sobre la construcción historiográfica de la Reconquista.